bienvenida. Buenas tardes a todos. Es un placer para nosotros. Yo soy Susan Kaufman-Purcell, soy la directora del Centro de Política Hemisférica en la Universidad de Miami. Y es un gran placer para nosotros tener la oportunidad de cambiar puntos de vista con ustedes. Tenemos un panel de expertos en varios aspectos de la América Latina, relaciones entre los Estados Unidos y Perú, cosas así globales, issues globales. Y entonces cada persona va a hablar no más de 15 minutos para dejar bastante tiempo al final de todas las 4 presentaciones. Yo no voy a hacer una presentación, pero voy a ser la moderadora y de vez en cuando voy a insertar mi propia opinión si es relevante. Pero de todos modos, la primera persona para hablar es Alfredo Thon, socio fundador Thon y Asociados en Lima. Segundo, Melissa Grice-Cargo, analista, América Latina, Eurasia Group en Washington, D.C. Tercero, Oscar Malca, ustedes saben quién es, vicedecano de Negocios Internacionales aquí en la Universidad del Pacífico. Y el último conferencista, David Scott Palmer, profesor emérito de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas en Boston University en Boston, Massachusetts. Entonces, sin perder más tiempo, voy a dar la palabra a Alfredo. Quisiera agradecer a la Universidad del Pacífico por tenernos acá. La verdad que es un placer, hace casi como 30 años que no estoy por acá, así que creo que es una muy buena retorno. Yo quisiera hablar esencial de 3 temas. Quisiera hablar un poco de la economía en el corto plazo y cómo vemos la economía peruana en un plazo, yo diría, de 6 meses a 18 meses. De ahí quisiera hablar un poco del largo plazo y hacernos la pregunta si realmente podemos sostener este rápido crecimiento y cuál sería la tasa al cual podríamos sostener este crecimiento. Y por último, quería decir, como dicen los americanos, 2 centavos sobre política. Es decir, me quiero meter a la política siendo economista, lo cual no es muy usual. Pero creo que en mi regreso al Perú, si es que uno no habla de política, pues está fuera de esta. En términos de corto plazo, creo que lo más importante es ver cómo es que la economía peruana se ajusta al shock de desaceleración de la economía global y al shock que quizás es el más importante, es el de la Reserva Federal, que es la decisión que viene tomando la Reserva Federal de que podría empezar a reducir sus compras de bonos y activos hipotecarios. De hecho, en el rato que me dio Susan, me puse a leer las minutas que salieron justo hoy día, las minutas de la Reserva Federal. Tengo que confesar que no me aclaró mucho el panorama de las minutas, me pareciera que están escritas como para que no sepamos qué realmente quieren hacer. Pero lo que queda claro leyendo las minutas es de que sí estamos en un punto crucial en la cual la Reserva Federal comprar tanto bonos como activos ligados al sector hipotecario con cerca de 85.000 millones de dólares mensuales, va a empezar a reducirlos. No necesariamente que los va a reducir de un solo golpe, sino que los va a reducir de una manera gradual. Entonces, la pregunta que uno se hace es cómo es que el Perú respondería ante una eventual salida de capitales. Lo que sucede, solamente para ser explícitos, es de que las tasas en Estados Unidos se empiezan a normalizar. Y han visto ustedes el bono de 10 años que ha subido casi 70 puntos básicos, y eso hace que la diferencial de tasas entre Estados Unidos y Perú se reduzca. Entonces hace más atractivo, o ponemos términos relativos, menos atractivo tener su dinero en países como Perú o
como otros países de los mercados emergentes que antes dependían mucho más y más atractivo dejárselos en instrumentos en sus propios países, con los beneficios y los riesgos que esto implica. Mi opinión es de que la primera forma de analizar esto es mirando lo que se dice la fortaleza de la hoja de balance del Perú. La fortaleza es, yo diría que es bastante seria en el caso del Perú, o sea, nunca hemos estado en una posición con un nivel de reservas tan alto como lo que hemos tenido, con lo que tenemos hoy día, casi 33% del producto. Tenemos una de las deudas públicas más bajas que ha habido y hay que ser también sinceros, no tenemos los déficits de empresas públicas que teníamos en el pasado. Creo que prácticamente todo lo que hay es lo que está hoy en la deuda pública, no como en años anteriores o años bastante pasados, en los años 80, donde había que hacer una labor de investigación para calcular la deuda pública total. Y por último, el gobierno tiene una situación fiscal bastante holgada. Los pronósticos que se hacen es de que tengamos un superávit de casi 0.6% del producto para el final del año. Entonces, esto le da una fortaleza al Perú para realmente enfrentar una posible salida de capitales. O sea, que simplemente si uno hace la aritmética, el Banco Central tiene suficientes reservas como para poder acomodar esa salida de capitales. Sin embargo, hay otra parte del Perú que sí es vulnerable, yo diría que es vulnerable al ciclo de la economía mundial. Es decir, nuestro nivel de ingreso no está asegurado al 6%, sino que nuestro nivel de ingreso va a variar en función de las condiciones externas. Y aquí el Perú presenta tres vulnerabilidades que son buenas poner en perspectiva. Una es la exposición a China como país y sobre todo como consumidor de materias primas. El segundo es de que somos un gran exportador de materias primas, que es nuestra fuente principal de crecimiento de las exportaciones. En segundo lugar, tenemos una de las tenencias por parte de los extranjeros de nuestros bonos más altas que hay en los mercados emergentes. Cerca del 60% de los bonos hoy día los tienen los extranjeros, lo cual significa que si esta diferencial de tasas se revierte en favor hacia Estados Unidos, obviamente parte del flujo se saldría o parte de los bonos que tendrían los extranjeros y invertiría en otra cosa. No que haya pasado, todavía no hay evidencia de que esto haya pasado, ¿no? Aunque algo sí ha pasado, ¿no? Y la tercera es de que tenemos un déficit en cuenta corriente, yo diría que no es muy grande, pero sí es un déficit abultado alrededor del 4.4% del producto. Si sumamos el déficit en cuenta corriente más salida de capitales, pues podremos estar hablando de un ajuste de entre 10 y 15 mil millones de dólares por año, que sí es un ajuste bastante importante. Entonces, la teoría económica nos dice de que hay dos formas en que el país puede ajustarse a esta nueva situación. Una es como una depreciación del tipo de cambio real. Lo que hace el tipo de cambio real es que obviamente estimula las exportaciones, desestimula las importaciones, y esto hace que obviamente las condiciones de oferta varíen de tal manera de que ajustamos nuestra cuenta corriente y ajustamos obviamente ante el flujo de salida de capitales. Esta es, para todos, creo que no es sorpresa, esta es la opción preferida por parte del Banco Central. No es sorpresa que hemos visto cambio llegando a casi a 2.80 hace unas semanas y ha venido una depreciación bastante rápida. Y también seamos sinceros que si todo se pudiese hacer vía tipo de cambio real, pues creo que sería la solución, puesto que el efecto de desaceleración económica sería menor. Y la segunda es vía una desaceleración de la demanda interna, es decir, menor gasto de gobierno, menor gasto privado, menor inversión. Y eso lo que hace es de que al generar, a haber menor gasto, pues hay menor demanda por importaciones y nuevamente se ajustan las cuentas externas.
tanto la de corriente como la de capitales. Sin embargo, cuando uno lo analiza más seriamente, pues no es tan claro de que todo el ajuste se pueda hacer vía tipo de cambio real. Aún si el tipo de cambio real se pudiese ajustar, pues sabemos, siendo una economía dependiente de las materias primas, de que la elasticidad de precio de las exportaciones no es tan alta en el corto plazo, en el largo plazo yo diría que sí lo es. Entonces no es tan rápida la velocidad con que los exportadores trasladan mayor rendimiento de sus exportaciones en mayor producción, ¿no? Sino que hay un rezago. En segundo lugar está un problema inflacionario, y ya lo hemos visto en el reporte de junio, ya la inflación empieza a tener ciertos elementos de la depreciación cambiaria, y esto obviamente choca con la meta del Banco Central. Ustedes saben que es 2% más o menos 1%. Y ya hemos visto los efectos de la depreciación también en los precios, en los alquileres de los departamentos, y obviamente esto también golpea a las familias. Y por último está el efecto simplemente de que los consumidores responden ante la volatilidad del mercado, ante subida de tasas, ante depreciación del tipo de cambio. El tipo de cambio, como decía antes, tiene un efecto de contracción sobre la demanda interna. La incertidumbre que genera la volatilidad de los precios de los activos genera también revisiones en las condiciones de gasto de las familias, y obviamente esto va a generar una desaceleración de la economía. Nosotros no pensamos que vaya a ser nada radical, pero el gobierno está muy empeñado en pensar de que 6% sí o sí. Nosotros pensamos más bien de que es alrededor del 5.5%, que es nuestro estimado para el cierre de este año, y 5% para el siguiente año. En el largo plazo, la pregunta que uno se hace es ¿cuál es el crecimiento sostenible del Perú? Y la verdad es que no es que tengamos aquí una bola de cristal y nosotros le podemos decir es tanto. O sea que creo que lo mejor es tomar lo que se discute desde el Banco Central. En su último reporte de inflación, el Banco Central hace un estimado en la que calcula que el crecimiento, la tasa de crecimiento potencial del Perú es 6.5%. Esto la calcula en función de los cálculos de crecimiento en función de capital, trabajo y eficiencia total de los factores. Ellos asumen que la gran aumento de inversión va a contribuir al crecimiento, y de que también va a haber un aumento de productividad junto con algún componente del lado del trabajo, es decir, mayores niveles de oferta de trabajo y mayores niveles de educación dentro de esa oferta. Eso lo que hace es que obviamente contribuye al crecimiento económico. Y de hecho, cuando uno mira los números hoy día, los estimados de ratio de inversión con respecto al producto llegan al 29%, que es una de las tasas más altas que hemos tenido en la historia del Perú. Y creo que de esto de alguna manera contribuye a la estimación del Banco Central. También hay que tener en cuenta el aumento de las clases medias, como lo ha dicho un informe del Banco Interamericano. Está de moda hablar de la clase media o los clase medieros, no necesariamente que sea una clase social, pero esencialmente es un grupo que tiene una gran capacidad de gasto. Ha aumentado hoy día los ingresos, según este informe, de esa clase media más o menos fluctúa entre el 12 y el 10%. Irónicamente, hoy día la clase media y los pobres tienen aumentos de ingresos mayores que los de los segmentos más ricos. Y esto obviamente ha dado un vuelco a la economía peruana, y de hecho lo que estamos teniendo es un gran impulso de los servicios, de las ventas al menudeo, de todo el shopping mall que ustedes ven. Y esto creo que cambia el concepto de crecimiento a largo plazo. Sin embargo, hay 4 factores que a mí me gustaría simplemente reflexionar sobre ellos, que podrían convertirse en factores positivos o negativos hacia el crecimiento.
El primero es lo que se le llama el windfall gain de los precios de las materias primas. Según estimados del Fondo Monetario Internacional, este efecto habría contribuido entre 50 y 70% al aumento del ingreso nominal de las familias. Sin este incremento, obviamente, tendríamos un efecto negativo. Todas estas estimados de crecimiento potencial no incluyen o no excluyen este efecto, que es muy importante. Y esto podría obviamente significar que los crecimientos de largo plazo no son tan altos como lo que estima el Banco Central. También está un tema que creo que es muy importante. Hoy día hay una gran revolución en energía en Estados Unidos. Estados Unidos va a ser uno de los países que va a enfrentar los costos de generación de energía más bajos debido al shale gas. Países como México están tratando de beneficiarse de estos bajos costos, y esto obviamente tendría un efecto negativo hacia el Perú, en la medida que los costos de producción manufacturera se hacen más bajos en Estados Unidos con respecto a los costos que enfrenta nuestra manufactura. El segundo tema son las fuentes alternativas de crecimiento. Creo que casi desde la colonia sabemos que nuestra principal fuente de crecimiento son las exportaciones minerales. Hasta el día de hoy no hemos encontrado otra fuente que de alguna manera se compare a las exportaciones de materias primas. Hay mucho debate sobre esto. Yo pienso que ahí sería un poco más positivo. Creo que los tratados de libre comercio que ha firmado el Perú y lo que viene hacia adelante, es decir, la Alianza del Pacífico y después el TPP famoso, que es el Trans-Pacific Partnership, que no solamente incluye América Latina, sino que incluye Estados Unidos y varios países de Asia, puede ser un cambio radical si es que el Perú realmente lo sabe aprovechar. Y lo sabe aprovechar significa obviamente montarse a una estructura exportadora de mayor eficiencia, de mayor productividad. Si es que el Perú logra subirse a ese carro, yo creo que sí se puede dar un cambio radical. No seríamos los únicos en aspirar a ello. Por ejemplo, países como China, hoy día lo vemos como un gran exportador de manufacturas. Hace 20, 30 años era un productor de materias primas. México es otro ejemplo, en el cual en los años 80 su mayor fuente de exportaciones era el petróleo, casi el 80%, hoy de las manufacturas más del 80%. Es decir, se necesita pensar cómo es que nos subimos a este carro, y obviamente necesitamos ser muy proactivos. Yo no pienso que simplemente porque hicimos los tratados de libre comercio esto se va a dar. Hay que ir a buscar las empresas, hay que buscar los Apples, hay que buscar los Intel, hay que buscar las armadoras de autos, en fin, hay que salir a vender los beneficios y la ventaja comparativa de nuestro país. El tercero es el mercado informal. Para muchos, la informalidad peruana es un rezago, y creo que tienen razón en pensarlo. Si lo pensamos en términos conceptuales, económicos, el sector informal es un sector con muy baja productividad y obviamente con salarios también muy bajos, y añade muy poco al crecimiento de largo plazo. Recuerden que el sector informal fundamentalmente es trabajo familiar, no tiene capital, así que no tiene el componente de productividad que necesitamos para crecer a largo plazo. Sin embargo, yo pienso que es una gran oportunidad tener un grupo de emprendedores como lo que tenemos hoy día. Lo que tenemos que buscar es cómo los reactivamos y cómo los incorporamos a la formalidad. Para muchos, el pase de la informalidad a la formalidad significa crear grandes empresas que contraten trabajadores o estimular en la construcción. En fin, hay muchas de estas soluciones. Yo pienso que para mí el modelo está mucho más cerca del modelo italiano, donde muchas empresas, pymes, pequeñas empresas crecen, que empiecen a acceder a capital y empiecen automáticamente a formalizarse. Sin embargo, yo pienso que hay que tomar medidas bastante radicales, y claramente hay que bajar
el costo de pasar de la informalidad a la formalidad. Hoy día las vallas son francamente muy altas, son impuestos, son beneficios sociales, en fin, hay una serie de niveles. El último tema es el rol del Estado. Estamos luchando por el rol del Estado. En algunos casos creo que es muy bueno proveerle salud, educación a una serie de población que está incorporándose. Sin embargo, lo que a mí me preocupa como economista es que cada vez que el Estado empieza a participar más, la eficiencia de nuestra inversión empieza a disminuir. No es sorpresa que hoy día tengamos una de las tasas de inversiones más altas, sin embargo, no tengamos el crecimiento más alto que hemos tenido en el pasado. Entonces, hay que revisar la eficiencia del Estado. Y por último, en el minuto y medio que me deja Susan ahora, quisiera tocar un tema que creo que lo pongo en el candelero, y es un economista metiéndose en algo que no les debería meter, que es en la política, y es hablar un poco de las reformas y el apoyo social que necesitan estas reformas. Estamos entrando a un proceso de reformas de segunda generación, que es la educación, la ley Servil, es la reforma universitaria que ustedes están experimentando. Sin embargo, no necesariamente los beneficiarios de las reformas son las personas que dialogan directamente con el gobierno, sino que a veces son minorías las que bloquean estas reformas, sacrifican el crecimiento futuro de la economía y obviamente nos impiden a nosotros pasar al siguiente nivel. Pongo el caso de la reforma educativa, en la cual la idea era mejorar la calidad de los profesores exponiéndolos a ciertos exámenes al final del año y durante su carrera, y obviamente contribuir con una mayor compensación en la medida que aumente su nivel educativo. Sin embargo, estos elementos de productividad empiezan a ser bloqueados y terminamos con reformas que finalmente no es más que aumentarle los salarios a los trabajadores, sobre todo muchos de ellos sindicalizados, y perdemos estos beneficios de largo plazo. Yo creo que hay que pensar en los mecanismos institucionales ya muy políticos dentro de la democracia, en cómo se hace para apelar a las grandes mayorías para que apoyen precisamente estas reformas que nos van a entregar este mayor crecimiento económico. Bueno, les agradezco mucho, ya me extendí un poco, y gracias Susan y gracias a todos ustedes por escuchar. Y ahora la persona que va a hablar es Luisa Bryce Cargo, analista. Ella va a hablar sobre la minería y el petróleo. Okay, so I'm going to speak a little bit about Peru's mining and hydrocarbon sectors, both of which are areas where there are a lot of opportunities for foreign investors, including a number in the U.S. And where there are a lot of opportunities, but also some significant challenges. In terms of opportunities, Peru is one of Latin America's most successful economic stories. It's experienced sustained, robust economic growth, and it also boasts very strong macroeconomic fundamentals. I think most crucially for investors, it also has a history of policy stability across successive governments, despite differences in political leanings. This includes the current government of President Ollanta Humala, and in fact, Humala's main goals of delivering on social policies and alleviating poverty. This government really views foreign direct investment in extractive industries as a way to do that. So for foreign investors, I think that that there is, they can assume that going forward, this government will continue to maintain very friendly policies for investors and try to facilitate investment in extractive industries. Peru also offers very competitive costs in terms of operations relative to Chile, for example, where they have very high energy costs, very high labor costs. Peru is, in terms of the mining sector, I think, very competitive in terms of, having much lower operational costs. However, within this very positive economic context,
investors in extractive industries in Peru do face some significant challenges, which I think stem from 3 structural problems. The first is that despite significant progress, poverty levels remain very high and unevenly distributed, especially in rural areas. The second is that corruption is still high, especially at the local levels. And third is that the state continues to have relatively weak capacity to implement its policy goals, and that at the lower levels of the state bureaucracy in particular, it has fairly weak capabilities and weak institutions. So why do these issues matter for the extractive industries? I think first and foremost, because Peru doesn't have strong political institutions, popular discontent is not channeled through institutions, and instead communities feel like the only way that they can have their voices heard is to go to the streets. I think today, in discussing with my clients, I think that social conflicts are definitely the biggest challenge facing the mining sector, and to a lesser extent the hydrocarbon sector. They're widespread and often remain unresolved or are very difficult to resolve. Right now, the public ombudsman counts 172 social conflicts, active conflicts in 67% of those conflicts are over environmental issues. And of those environmental issues, 72% of them surround mining projects, while 14% of them are surrounding hydrocarbons projects. So you can see that this is a persistent issue that extractive projects have to confront. Some of these conflicts can be resolved via negotiations, and a lot of firms do end up negotiating with communities, and in the process of moving forward with their investments, promising to invest in local infrastructure, social services, or potentially even give communities a share of the project. At the same time, however, we do see that the corruption and the weak state capacity that I mentioned earlier mean that oftentimes both promises by the government and by firms for increased investment, for better education in the area, et cetera, they really lack credibility, and so communities don't necessarily believe that they're actually going to benefit from the projects. So as a result, we do see, I think, a risk of projects being suspended altogether. Over the past 10 years, there have been about 6 projects that have been derailed or suspended due to social conflicts and local opposition. The most recent, of course, is the Minas Congo project in Cajamarca. There have been a number of others, and we do see some ongoing conflicts where communities are demanding that the projects don't move forward at all. And in this case, it's very difficult for firms to resolve. For the government, even if they do want the investment to move forward, it's very politically costly to rely on military force, obviously, and it's also very costly for the firm's reputation. So I think navigating this, going forward is going to remain a key challenge for firms in the extractive industries. I do think it's still a local level issue. It's not turning into a national movement anytime soon, but there have been some signs of more coordination in terms of anti-mining groups, and I think it places a higher burden on firms in terms of really doing a responsible job at managing community relations and maintaining a credible reputation in terms of what they can deliver on. In terms of the hydrocarbon sector, I think that there have been fewer instances of major social conflicts, mostly because the sector is less developed than the mining sector. The current round of offshore blocks that are being licensed by the government, they're going to avoid the prior consultation project because they're in the ocean. But there have been some issues with local fishermen and offshore projects. And the next round of blocks that the government is planning to license that are in the jungle are going to go through a prior consultation process. And because this is a new process that that was just passed into law in April of last year, there's a lot of uncertainty surrounding both how it will be implemented and what the results will be. Another issue that stems from the government's weak capacity that I wanted to highlight, particularly an issue for the hydrocarbon sector, is that the permitting process for moving forward with projects is very lengthy. And so in terms of getting the environmental permits,
archaeological licenses, water permits, etc. It takes many years for this process to happen due to just inefficiencies and low human capital. So for example, the average time frame for permitting to production in Peru in the hydrocarbon sector is about 10 to 15 years, whereas in Colombia it's 5. So that gives you a sense of kind of the gap that strengthening institutions would help Peru to overcome. Another risk I just wanted to highlight is the security risk in the south and the risk to Peru's gas infrastructure and gas supply. The Shining Path over the past year has become more strategic about attacking gas workers, gas infrastructure, and I think that's as a result it's delayed the expansion of the TGP pipeline and also delayed in part the government's plans for the southern pipeline as well. The TGP pipeline is obviously very crucial for Peru's gas supply. It supplies 40% of energy demand. I think the government is obviously clearly working on trying to contain this risk. It's still very much in the fray. It's a small group. But it is an area where that there's a real threat to gas supply and potentially a stumbling block to developing the southern pipeline and also the petrochemical industry that the government wants to develop. To conclude, I would say just the good news is that the government clearly recognizes all of these risks and of course is aware of the structural problems that I laid out. I think it's just very difficult to figure out what the best path forward is in terms of resolving these challenges. I do think it's making headway. Over the past couple months, the government has introduced a number of measures to facilitate investment. It's put on fixed timeframes for permitting processes. It's establishing committees that will help to oversee permits from the beginning to the end through the various bureaucratic steps that they need to go through. And they've also facilitated the expropriation of land for infrastructure use. Obviously, they're working on containing the security threat in the south, and I think with the law of prior consultation that they are also trying to find a way to have the conversations with communities and firms in negotiating projects, very early stages in the process. So I think these are all steps in the right direction, and in the meantime, I think it's even more important for firms to kind of support the government in thinking through how to solve these issues and also to really be responsible in managing how they work with communities in particular. Thanks very much. Muchas gracias, Lisa. Y ahora el próximo congresista sería Oscar Malca. Ustedes todos conocen. Ok, buenas tardes a todos. Mis antecesores creo que han sido muy claros con el panorama económico. Alfredo ha hecho un panorama muy bien resumido. Raiza ha hecho una muy buena explicación de la parte de petróleo y minería y los problemas derivados tanto del entorno como de la parte social. Y Alfredo hizo mención a algunas de las formas de salir de un posible estancamiento estatal en las exportaciones. Efectivamente, cuando hablamos de exportaciones, en el caso de Perú, si comparamos su evolución ha sido muy interesante. En el año 90 se exportaban 3.000 millones, 10 años después 6.000, 5 años después 17, a partir del 2000 ya cada 5 años Perú ha venido duplicando sus exportaciones, de 6.800 a 17, en el 2010 35 y en el 2012 a 45.000 millones de dólares. Se espera que este año se llegue a recuperar el nivel de 2011 o ligeramente superior. Pero en estructura las exportaciones que dominan son las tradicionales, que la Comisión Alfredo claramente son alrededor del 78%. Pero ese no es el único problema de Perú. En términos per cápita, Perú exporta mucho menos que Costa Rica y que Chile. Mientras que nosotros estamos en $1.500, Costa Rica está en 2.300 y Chile en 4.800 per cápita. Y eran países en estructura muy similares. Chile tiene un gran peso, todavía las exportaciones de cobre pesan mucho en la estructura, pero Costa Rica tiene una excelente evolución. Otro de los problemas muy graves y estructurales que tenemos en nuestro país, que en el año 2010 productos eran alrededor del 59%,
y en el 2011 10 productos siguen siendo el 65%, es decir, solamente 10 productos concentran las exportaciones del Perú. Y en términos de mercados sucede algo parecido, 5 mercados en el 2000 eran el 55% y en la actualidad son casi lo mismo, 55%. Y si hablamos de 5 mercados adicionales, 10 mercados son el 70% y actualmente 10 mercados representan alrededor del 73%. Y si hablamos por número de empresas, la cosa es mucho más crítica. En número de empresas, 10 empresas actualmente representan casi 45% de las exportaciones. Agregamos 20 más, 58 y así sucesivamente. Podemos llegar a que 50 empresas representan el 74% de las exportaciones del Perú. La conclusión es muy simple: alta concentración en productos, mercados y obviamente en empresas. Perú ha firmado diversos tratados de libre comercio y vamos a centrarnos en uno de ellos, pero en cada uno de estos tratados la participación de la estructura de las exportaciones peruanas es muy baja. En Estados Unidos, al 2011 nosotros significábamos el 27% de lo que compra Estados Unidos. Y con otros países sucede algo parecido en términos globales. Perú en el mundo es el 0.3% de las exportaciones, de las importaciones del mundo. Con Estados Unidos, en el 2001, las exportaciones representaban el 0.1% de lo que compraba Estados Unidos. En el 2005, 0.3% y a partir de ahí se estancaba. En el 2012, sí, seguimos representando el 0.3% de lo que compra Estados Unidos. Pero a estas exportaciones, si ustedes le restan todas las mineras, vamos a tener que las exportaciones no mineras significaban dentro de la canasta de lo que compra Estados Unidos en el 2001 0.08, 2005 0.12 y en el 2012 0.13%. Es decir, lo que exportamos básicamente a los Estados Unidos es productos tradicionales. Entonces la concentración sigue siendo elevada. Casi la tercera parte de lo que el Perú vende a los Estados Unidos debería calificar en las exportaciones no tradicionales o exportaciones no mineras. Sin embargo, los principales productos no mineros que más movimiento tienen en el mercado de Estados Unidos se concentran en estos productos: hortalizas, café, fosfato, demás hortalizas, uvas, filetes y demás de carne de pescado, crustáceos, dátiles, higos, etc. Todos estos productos básicamente son el sector alimenticio y cada uno para la serie 2008-2012 tenía una excelente tasa de crecimiento. Todos han pasado el 5, el 9%, algunos como el caso de uvas frescas, 39% de crecimiento entre el 2008 y el 2012. Pero entrar al mercado de Estados Unidos es un mercado muy grande. Todos ustedes conocen, los números de Estados Unidos son muy grandes, definitivamente el mercado más grande a nivel mundial. Es un mercado donde hay que pensar que este tamaño puede ser agobiante para cualquier empresa del Perú. Por lo tanto, obviamente, en un mercado tan grande, lo que se recomienda es no intentar abarcar el mercado. No intentar abarcar a Estados Unidos como si fuera un país pequeño o un país latinoamericano, es demasiado grande. Por lo tanto, entre todas las posibilidades que hay en Estados Unidos, usted puede escoger varias. Obviamente, una de esas posibilidades es la Florida. Entrar por la Florida, obviamente, tiene algunas ventajas, pero la dificultad no solamente es el tamaño, sino la competencia, y acá donde viene uno de los grandes problemas en las empresas peruanas. Tenemos que ser extremadamente rigurosos y profesionales y no tomar la exportación como sencillamente hasta la fecha se viene tomando. En la estructura de las exportaciones de las empresas exportadoras de Perú, tenemos un aproximado de 80% de empresas exportadoras esporádicas. ¿Qué significa esto? Que son empresas que no tienen continuidad exportadora. Este es un tema estructural que implica no solamente al Estado, a los gremios, a la empresa en general, sino también a las universidades. Es decir, la exportación es el primer paso de la internacionalización de la empresa. Y obviamente, el enfoque que actualmente tenemos en estas actividades de internacionalización, todas se focalizan en los procedimientos para exportar y mecanismos alrededor de esto. Yo creo que los negocios internacionales es mucho más y obviamente de eso nos estamos encargando en la universidad. Estados Unidos es un mercado muy exigente, hay que acostumbrarse a trabajar en destino. Obviamente no solamente es el tema de idioma la única diferencia, hay muchas cosas que nos diferencian y obviamente hay que tener información directa y hay que trabajar mucho, invertir mucho en publicidad y marketing, cosa que no es usual en las empresas peruanas para poder destino. Las leyes en Estados Unidos se cumplen y se cumplen a pie de la letra y es un tema que tiene una distancia muy grande con respecto a la cultura peruana.
Las oportunidades, esto lo vamos a pasar rápido, porque en alimentos y bebidas hay grandes oportunidades, las cifras en Estados Unidos son impresionantes. Una línea que ha crecido mucho en Estados Unidos es la línea de los snacks. Y acá es una excelente oportunidad para muchos productos de la sierra de Perú. El sachaichi, por ejemplo, como si fuera algo tostado, cae muy bien dentro de estos productos. En la parte pesquera también hay un sinnúmero de productos que Estados Unidos tiene una gran cantidad de consumo, desde langostinos hasta concha de abanico. En frutas y hortalizas también. En el año 2009, por ejemplo, Estados Unidos compraba 7.000 millones, casi 8.000 millones, y en el 2012 está comprando más de 10.000 millones. En lo que es productos frescos, en el 2009 eran 2.000 millones y actualmente las cifras se van igual. Acá en los productos frescos hay una excelente oportunidad para los productos de la ventaja comparativa en el agro peruano y obviamente las estacionalidades que son opuestas con Estados Unidos. Podemos hablar de frutas y verduras, un sinnúmero de productos. En frutas ya destacamos en el caso de las uvas que siguen creciendo, las paltas que siguen creciendo, y podríamos hablar de muchos productos, pero lo más importante no son los productos y las oportunidades, sino comenzar a ver cuáles son las exigencias, no solamente conocerlas como trámites, sino interiorizarlas como parte de la cultura exportadora que debe haber tipo de empresa. Dentro de estos trámites, los canales de distribución son completamente desconocidos por las empresas exportadoras peruanas, porque la mayoría son exportadores de fondo, no van más allá del fondo. De tal manera que de alguna forma estamos tercerizando toda la labor de mercado. El conocimiento del mercado no lo hace la empresa peruana, es muy pobre el nivel de conocimiento que tenemos de lo que sucede dentro de los Estados Unidos. Dentro de esto, una opción muy interesante es el mercado hispano. El mercado hispano, al 2012, dentro de los cálculos de census, actualmente está doblando los 50 millones de hispanoparlantes en los Estados Unidos. Pero en algunos estados, como en New México, el 46% de la población es hispanoparlante, en California el 37%, en Texas igual, en Arizona casi el 30%, y así por el estilo, tenemos que la tasa porcentual de cada estado en estos que estamos hablando es muy alta. En algunos casos supera el 30% y en algunos casos, como en este caso de Illinois, está alrededor del 15%. Entonces estos son nichos de mercado muy atractivos, pero también los hispanos están concentrados en algunos estados, en California, en la Florida, en Texas, en Nueva York, en Illinois, que son algunos de los estados donde hay alta concentración de hispanoparlantes. Pero ¿qué sucede con el mercado hispanoparlante? No solamente es el número, sino el poder de compra. Algunas proyecciones, y en esto hay diferentes cálculos, pero todo el mundo habla del poder de compra que pueden tener los hispanoparlantes. Diferentes cifras, pero todas bordean los 938.000 millones de dólares de capacidad que podrían tener los hispanoparlantes en los Estados Unidos. Las proyecciones, dependiendo de la fuente que ustedes tomen, pero todas las proyecciones indican que para el 2050 van a estar pasando los 150 millones de hispanoparlantes en los Estados Unidos. Obviamente, la comunidad hispana hoy es la primera minoría en los Estados Unidos, y para el 2015, para no irnos hasta el 2050, se estima que la capacidad de compra de los hispanoparlantes está alrededor de 15 billones de dólares. Este segmento de mercado, en donde se focaliza justamente en las tasas y en los productos que más crecimiento tiene el Perú dentro de los productos no tradicionales. Los gastos de consumo por hogar son más o menos alrededor de $46.200. En Estados Unidos tiene la segunda parte, ya hemos hablado de esto. Los hogares que ganan más de $75.000, el 50%, ojo, son de origen mexicano. Somos hispanoparlantes, pero no somos iguales. Y miren qué es lo que sucede. El hispanoparlante, en términos generales, con respecto al mercado general de Estados Unidos, va 18 veces a las tiendas, va 18 veces a comprar, cuando la media del mercado es 8.8 veces. ¿Okay? Esto les está dando una idea de cuánto compran los hispanoparlantes básicamente en alimentos. Y acá viene una proyección que hizo Armando Villagómez. El mercado norteamericano en promedio gasta en alimentos $91, pero el hispanoparlante asimilado gasta $128 y el hispanoparlante no asimilado $131. Nos gusta comer, nos gusta comprar. El sector de alimentos tiene un buen nicho de mercado, no solamente en Estados Unidos, sino dentro de los Estados Unidos los hispanoparlantes. Obviamente pueden haber muchas recomendaciones. Un tema crítico es el envío de muestras. Número 1. Número 2, hay que hacerlo de manera oportuna y no al azar. Nuevamente, ser muy profesionales al momento de desarrollar las relaciones de negocio con los Estados Unidos. Hay que trabajar mucho la parte de los websites, catálogos electrónicos, etc.
La muestra debe ser representativa de la producción real, esto es lo que sucede en nuestro país. Mucha gente envía lo mejor que tiene como si fuera la muestra, ¿okay? Cuando supuestamente al azar cualquiera de los elementos de la producción debería ser representativo del total de la producción. No es coger lo mejor para suponer que eso es lo que representa. ¿Okay? Hay una gran cantidad de revistas especializadas, hay una gran cantidad de fuentes de información en línea que ofrece el gobierno de los Estados Unidos para que ustedes se puedan informar desde la regla de acceso hasta los elementos más atractivos para el consumidor norteamericano. Por lo tanto, se requiere mucho profesionalismo y no terminar siendo parte del B2B, back to Perú. ¿Okay? De regreso al Perú. Obviamente, el plan exportador es uno de los temas críticos que no es la costumbre en nuestro país. No estamos acostumbrados a hacer planes. Lo que sí somos capaces, y lo hacemos bien, son los planes de contingencia. Todos vivimos siempre en emergencias. ¿Okay? Esto le da a ustedes un panorama muy rápido de lo que existe en el mercado norteamericano. En conclusión, Estados Unidos no solamente es un mercado grande, es muy competitivo y es una excelente oportunidad para reducir la tasa de empresarios esporádicos, exportadores esporádicos. El sector que más crece justamente es el sector más prometedor, que no es el que requiere grandes inversiones como puede suceder el tema de la minería o el tema del petróleo. El sector agropecuario, el sector de alimentos, no solamente es un sector con ventajas comparativas, también es la mejor herramienta para luchar contra la pobreza. La mayor cantidad de pobreza en el Perú se concentra justamente en los ámbitos rurales. Y la mejor alternativa para los ámbitos rurales está justamente en la parte de la agricultura. Otro tema que busca el Perú es luchar contra la centralización. Debemos descentralizar. Y la agricultura, la agroexportación, de forma natural, es el principal sector para descentralizar. Entonces se van juntando tres conceptos muy importantes en la agroexportación: la lucha contra la pobreza, la descentralización y aprovechar las ventajas comparativas que el Perú tiene para poder exportar en un sector interesante en el mercado norteamericano basado en la contratación. Muchas gracias. Y ahora nuestro último conferencista es David Scott Palmer, que va a hablar sobre la política y issues de seguridad. Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes esta tarde. Quisiera entrar un poco en el tema más concreto de elementos de las relaciones Estados Unidos-Perú, pero dando un poco el contexto histórico, que como el primer punto de los 3 puntos básicos que quiero señalar esta tarde, tiene que ver con el cambio que se ha producido en el Perú en los últimos 20 años. Como uno que comenzó su experiencia en el Perú en la década de los 60, se han notado unos cambios dramáticos a través de esas décadas. Pero más que nada, si fijamos, si tuviéramos una mesa redonda así en el año 92, hace 20 años, estaríamos hablando de otras cosas. Estaríamos hablando de cómo Perú estaba al borde del abismo. Estaríamos hablando de cómo Perú no puede manejar su política. Estaríamos hablando de cómo Perú está ya sacudido por la violencia política, por la hiperinflación. Es impresionante qué ha pasado en su país en los últimos 20 años. ¿Cómo lo explicamos? Quizás se explica por una combinación de la suerte, del exceso, del terrorismo, del exceso, de la perspectiva segura de un gobierno que les contribuyó en los 80 a la hiperinflación, a la reducción dramática en la capacidad de la economía de producir,
en el contexto más amplio de la crisis de la deuda, de la década perdida en América Latina en su conjunto, el promedio de la inflación en el año 90 fue más de 1000%. Ahora, hablando de la estabilidad económica, hablando del retorno a la libre empresa y de la economía de mercado, hablando de gobiernos sucesivos elegidos de distintos grupos políticos que han mantenido una política económica que ya casi se puede llamarlo una política del Estado y no una política de gobierno. Esto realmente ha sido un cambio impresionante y básicamente imprevisible. Cuando hice un testimonio frente a nuestro Congreso justo en el año 92, cuando ya estaban preguntando qué va a pasar en Perú, quiénes son los expertos norteamericanos que puedan opinar sobre eso, y había un consenso casi en el Congreso y en el comité donde estábamos presentes ese día, de que en Perú no había forma de salvar al Perú. Entonces se notaba una toma de conciencia, se notaba un reconocimiento de que el camino que habían seguido o el sendero que habían seguido no les iba a buen fin, a una exageración de la capacidad de los agentes de la violencia política y del terrorismo y de la insurgencia, llámese lo que quiera, no tenían la capacidad que se esperaba tener. Y por fin, y creo que va a la médula de la dinámica positiva en las relaciones Estados Unidos-Perú que ahora vemos, es que en el periodo de 3 o 4 años entre 89 y 93, Perú hizo una serie de ajustes en las instituciones de seguridad, en las instituciones de gobierno, en el pueblo mismo, que comenzaba el país en el rumbo que ahora es reconocido como un rumbo exitoso, que una toma de conciencia que comenzaba a responder a los problemas nacionales reales de acuerdo con lo que debería haber hecho el Estado años anteriores. Y tan pronto que comenzaban a introducir las medidas de reconocimiento de las bondades del pueblo en el otro país, de reconocer su capacidad de luchar contra la violencia que también se oponía, de darles la capacidad de hacerlo, de comenzar el microdesarrollo en el campo que reconocía la capacidad del campesinado, de la gente rural, del otro Perú, de también entrar en la dinámica de formar parte de un solo país y no de un grupo aparte. Y estas lecciones fueron aprendidas a través de la violencia, a través de equivocaciones de parte de varios gobiernos, y comenzaban en los 90 de responder a lo que realmente necesitaba el país. Y comenzaba tan pronto que se producía eso, junto con los cambios que se estaban produciendo en el mundo más allá del Perú. Ya vemos un camino nuevo con sus dificultades, con sus limitaciones, con una crisis política profunda a fines de los 90, pero que se condujo a mantener el modelo económico y se introdujo
en 2001, se introdujo un retorno a la vía democrática que ha seguido felizmente hasta la fecha y tiene toda la posibilidad de seguir en adelante. En este contexto, los Estados Unidos han desempeñado un papel importante, del cual el Tratado de Libre Comercio es uno de esos elementos. Y claro, si fijamos en las cifras, es obvio, como nos ha señalado el doctor Lack, es obvio que el Tratado de Libre Comercio tiene muy poco impacto en los Estados Unidos. Pero es la naturaleza de todos los tratados de libre comercio con el hemisferio menos el primero, menos nada. La dinámica de la asimetría implica que cualquier tratado de libre comercio va a tener mucho más impacto en el país más pequeño en la relación, como nos ha señalado. Es punto 1 de los flujos comerciales norteamericanos desde Perú a los Estados Unidos, pero se ha aumentado en un 40 a 50% el flujo comercial entre el Perú y los Estados Unidos desde el comienzo del Tratado de Libre Comercio. Así que ha tenido más impacto en el Perú, un impacto positivo de la óptica norteamericana, que significa que quieren que Perú sea un país estable, un país que avanza económicamente, un país donde se puede hacer las inversiones, donde se puede recuperar ciertas ganancias hasta cierto punto, donde se puede tener un flujo comercial positivo que mantiene y expande la estabilidad económica en el país. Y si fijamos en el segundo punto que quisiera notar ahora, el cambio que se ha producido en la economía y la dinámica positiva que se ha notado en las relaciones Estados Unidos-Perú. Hemos notado, hemos escuchado a los embajadores de los Estados Unidos al Perú y del Perú a los Estados Unidos, donde nos han señalado cómo se han podido, a pesar de estas limitaciones en nuestra cultura, cómo se ha podido aprovecharse de distintos elementos pequeños pero importantes que han logrado mantener y hasta aumentar una dinámica de relaciones positivas entre los Estados Unidos y América Latina. En términos de intercambios de ciudades con otras ciudades hermanas en el Perú y los Estados Unidos, como se han podido aprovechar de los pocos recursos que tiene USAID para poder señalar puntualmente unos individuos para poder recibir experiencias especializadas en los Estados Unidos o viceversa. Cómo se ha podido ayudar a unos técnicos en las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Policiales, tener una experiencia breve pero importante para poder luchar contra los retos de criminalidad, los retos de narcotráfico que se ha notado. Entonces, estamos realmente en un momento histórico importante de las relaciones Estados Unidos-Perú, que es básicamente más positivo que yo he visto durante los últimos años. Y me parece que tiene posibilidades de mantenerse dado la dinámica positiva que vemos ocurriendo en su país. No significa que no haya dificultades, que no haya limitaciones, que no van a haber roces y experiencias no tan positivas, pero es obvio que las dos partes, y indicado por la reunión
del presidente Obama con el presidente Humala el mes pasado, donde se demostraba claramente la afinidad entre los dos jefes de Estado y el deseo de parte del mandatario republicano, reflejando la perspectiva republicana en este momento de trabajar con el Perú como un gobierno, un socio, donde tienen puntos en común, donde pueden trabajar juntos en varios grupos. Si vemos el panorama, y termino con esto, si vemos el panorama en América Latina hoy día, vemos distintos gobiernos con distintas modalidades, con distintos objetivos. Y Perú representa en esta gama de gobiernos de derecha, centro, izquierda, populistas, elegidos, populismo desde abajo, populismo desde arriba, socialismo del siglo XXI, etcétera, etcétera. En esta gama de gobiernos vemos en el caso peruano una coherencia de política, una dinámica positiva en la economía y en la política, a pesar de las limitaciones que nos ha señalado Luisa, de instituciones débiles, con un sistema de partidos que realmente no es un sistema de partidos, con un nivel de criminalidad que es más alto de lo que quieren y difícilmente combatir, y con una limitación en las rendiciones de cuentas a través de instituciones fuertes como el sistema judicial, como la Contraloría General, como la Defensoría, pero estas cosas están en proceso y se notan que hay momentos donde se puede emplear y expandir. Entonces, Perú representa en este momento uno de los países de América Latina donde hay más congruencia entre los objetivos norteamericanos hacia la región y de los peruanos, de sus objetivos en términos de la diversificación de sus relaciones con el exterior y tener una relación positiva no solo con los Estados Unidos, sino con otros países de la región. Muchas gracias. Le quería hacer una pregunta, dos preguntas al doctor Scott Palmer. Las relaciones entre Perú y Estados Unidos han estado dominadas siempre casi por un tema en los últimos años. En el gobierno militar era el tema de seguridad, de confrontación de este-oeste. En el gobierno de García fue el tema de la deuda externa. En el gobierno de Fujimori fue el tema de los derechos humanos, la democracia. Y en la actualidad, yo quería que si podría comparar, si diríamos que pese a el discurso nacionalista del presidente Humala, fundamentalmente lo que usted ha afirmado, ¿no? Que estamos viviendo tal vez el momento histórico de las mejores relaciones que existen entre Perú y Estados Unidos. Y lo segundo está relacionado a que si es que estas buenas relaciones en cierta manera, en forma indirecta, se debe justamente porque en las relaciones que existen ya en conjunto en América Latina con Estados Unidos hay un bloque bolivariano que se opone, ¿no? Tanto que mejora las relaciones en Perú, tanto que tiene que confrontar con un grupo no tan simpático y que es confrontativo, ¿no? Los Estados Unidos, como política de Estado, quieren tener relaciones positivas con todos los países posibles, y se han notado, sin embargo, vaivenes en esta dinámica de acuerdo con el gobierno de turno. Y no cabe duda que el gobierno de Bush hijo tenía una dinámica diferente frente a algunos gobiernos de América Latina que el gobierno actual
de Obama. Y en este sentido refleja una percepción, a mi juicio, como estudioso del tema, una percepción de que hay que trabajar con todos los gobiernos posibles, pero es obvio que algunos gobiernos se pueden avanzar más en las dinámicas, en las relaciones, por tener una coherencia, una coincidencia de objetivos mayores. Y el Perú es un caso ejemplar, Colombia es otro caso ejemplar, Chile es otro caso. Brasil, a pesar de tener una política diferente, más, digamos, estadista y todo, Brasil es obviamente un país donde, en América Latina, donde es obvio hay que tener una gama de relaciones bastante positivas. Los únicos que causan dolores de cabeza, se puede decir, a este gobierno, son gobiernos que quieren, al juicio mío, que quieren levantar dificultades para satisfacer ciertos problemas domésticos o locales que tienen, o para poder responder a ciertos sectores de sus poblaciones para mantenerse en el poder o para aumentar su capacidad de gestión interna. Y esto es una táctica antigua que han seguido casi todos los gobiernos del mundo en un momento u otro, donde emplean un enemigo afuera, un supuesto enemigo afuera, para poder avanzar en sus proyectos domésticos. Me parece que en el caso de Obama, que el deseo de tener relaciones correctas, por lo menos con todos los países, va más allá de eso y se toma en cuenta estas dificultades sin responder en la manera que otros gobiernos lo han hecho en el pasado. Yo solamente quiero añadir que con la muerte de Chávez y ahora con la caída de la economía venezolana, combinado con la producción aumentando que aumenta de petróleo y de gas natural, Venezuela ya no tiene el dinero para apoyar a los supuestos aliados de ALBA, etc. Y entonces yo creo que algunos de estos países van a cambiar un poquito y tratar de establecer mejores relaciones con los Estados Unidos, o no sé qué, tal vez China quiere. Ahí está. Es el punto que China, la economía de Venezuela, que parece insólito, está apoyado ahora por más de 300.000 millones de dólares de préstamos del gobierno chino a Venezuela, donde uno no esperaría tanto apoyo, que implica una serie de cosas que se puede proyectar, pero no hay ninguna seguridad de lo que significa en el fondo, salvo que Venezuela se apoya por el momento por la plata de China prestada a Venezuela para conseguir ciertas ventajas, me parece, mayormente de recursos naturales. Pero China acaba de firmar un tratado con Irak para comprar 25% del petróleo de Irak, y tal vez China va subidamente cambiando, pero vamos a ver, había una pregunta. En primer lugar, quiero hacer unos comentarios en relación a la presentación del señor Malca. Acertadamente, señor Malca, dice usted bien que las empresas exportadoras peruanas están vendiendo FOB y están invirtiendo muy poco en marketing y publicidad, las exportadoras, ¿no? Y que las exportaciones es el primer paso de la internacionalización. Al respecto, pienso yo que Perú, las empresas peruanas no están desarrollando una exportación, un marketing de exportación agresivo.
nos estamos conformando, decimos que innovación es bueno para todo, para todas las fases de finanzas, de producción, pero también tiene que ser para el marketing. Perú tiene 3 millones de peruanos en el exterior, una muy buena cantidad de peruanos en Estados Unidos. Supongamos que el 90% de esos peruanos son lavaplatos, sin desmerecerlos, pero hay 10% de peruanos viviendo en el exterior que son profesionales, dueños de negocio, que conocen el mercado, el idioma, la moneda, y nosotros podemos convocar a esos peruanos y que incluso tienen pequeños negocios para que formar trading companies privadas peruanas y hacer una alianza con las pymes, con las MIPES peruanas y llegar a vender CIF y hacer marketing, merchandising en toda la cadena hasta el consumidor final. Yo tengo todo un desarrollo al respecto. En segundo lugar, pienso que nosotros, por ejemplo, hoy nos estamos conformando con las ferias y eso realmente es una presión tradicional. Nosotros tenemos que ser innovativos, muy agresivos en la exportación. Asimismo, en el desarrollo de productos de valor agregado. Nosotros no vamos a ningún lado vendiendo alimentos o agroindustriales con poca valor agregado. Yo le doy solamente un ejemplo: cosméticos. 2 de los peruanos billonarios están dentro de los 10 multimillonarios más grandes del mundo. Tienen unas empresas cosméticas exitosas. Perú tiene una biodiversidad increíble. Somos competitivos en todo, en forestal, en marina, en agricultura, en recursos ganaderos, en todo. Entonces, lo que necesitamos es el desarrollo de productos de valor agregado, trabajar fuerte en esta cuestión. Esos 2 puntos, después quiero hacer otra intervención con nosotros. Gracias. Uno de los principales problemas que tenemos en el Perú es justamente hablar de productos, cuando la restricción más importante es capacidad gerencial. El tema en nuestro país es, cada vez que salimos a diferentes partes del mundo, siempre encontramos la misma constante. Y la primera medición es qué porcentaje significa el PBI. Y podemos tener casos exitosos, pero eso no significa que es una tendencia y la importancia relativa está en función al total del sector o al total de la economía. Pero una transversal en todos los modelos de cualquier país ha sido la capacidad humana, la capacidad gerencial. Podemos poner muchos casos aislados. Por ejemplo, no solamente es un tema de alimentos, sino de las diversas gamas que hay en los alimentos. Hay alimentos de primera gama, de segunda, tercera, cuarta, de quinta, de sexta gama. La creatividad es muy importante, pero cuando se convierte en un factor de éxito, cuando es una constante, cuando se convierte en algo que sea sostenible. Podemos hablar de casos aislados, muy interesantes desde el punto de vista de innovación, de creatividad, pero no posicionamos marca. El triángulo simple es, de recursos hemos pasado a productos, pero de productos, siendo pocos, no hemos pasado a marcas. Y la constante siempre ha sido un tema de capacidad gerencial y siempre hemos sido reactivos. Ejemplo, la crisis del año 2008 en los Estados Unidos, al margen de los problemas en Estados Unidos, generaron muchos problemas en las empresas peruanas. Y todas las empresas que vendían alimentos tuvieron problemas con sus envases. Pero fueron contadas las empresas, los empresarios, mejor dicho, que comenzaron a resolver esos problemas de manera creativa. ¿Cuál fue el primer paso? Viajar. Viajar in situ y ver qué es lo que sucede con sus embarques. ¿Cuál fue la consecuencia de ese viaje? Que todos los que viajaron, no todos tuvieron buenos éxitos. Pero aquellos que sí viajaron y conocían otra variable en los negocios internacionales, lo que llamamos la distancia cultural, conocían cómo actuar dentro de los Estados Unidos y específicamente dentro de algunos estados, comenzaron a descubrir lo que en otra forma, en la parte técnica se llama hacer actividades de inteligencia comercial. Y comenzaron, después de la crisis de los Estados Unidos, que encontraron que la mejor solución, ojo con esto, era exportarse a sí mismo. ¿Qué significa? Que antes le vendían a un importador, cualquiera que sea, como consecuencia de la crisis, tuvieron que ver qué es lo que pasaba con sus embarques y descubrieron que podían vender su contenedor fraccionando la carga. Y en la zona libre de Miami, en algunos casos, en otros casos fue en California, comenzaron a fraccionar sus propios contenedores, crearon su propia razón social en los Estados Unidos
comenzaron a distribuir en los Estados Unidos, en algunos casos de manera directa y en otros casos con algunas estrategias muy conocidas que se llaman piggyback. Alianzas entre latinos, obviamente quienes manejan buenos canales de distribución en alimentos son mexicanos. Montar una cadena de distribución toma muchos años, sobre todo no por el tema de inversión, sino por el tema de cultura, de la complejidad social. En cambio, montarse sobre alguien que ya lo tiene son operaciones de piggyback. Esos son los que han hecho algunos peruanos. Esos peruanos sí están generando empleo, tanto allá como acá. Pero lo más interesante, acá ya no crecen por hectáreas sembradas. Acá crecen financiando producción tanto en Perú como en Centroamérica. Ya conocieron algunas claves de negocio, cómo crecer. Siempre pensamos que la mejor fórmula de crecer es por el lado de la oferta. También se puede crecer, como usted bien dice, por el lado de la comercialización. Y hay muchas estrategias por el lado de la comercialización. Entonces, el tema estratégico, desde la exportación hasta de hablar de motivaciones y estrategias de entrada con inversión directa extranjera, combinado con las estrategias de las que llamamos International New Venture, o cómo complementar las estrategias digitales con las estrategias tradicionales, son completamente desconocidas en nuestro país. Parte del problema es información, parte del problema falta de capacidad gerencial. El primer ingrediente de la capacidad gerencial es que la población sea bilingüe. Si un empresario del promedio que tenemos en nuestro país que esté exportando 3 o 4 millones de dólares al año, cierra los ojos y tuviera que responder de inmediato a 4 posibles negociaciones en 4 lugares distintos del mundo, no tiene que. Tiene que ir él y reprogramar sus ciclos. ¿Por qué no recurrimos a los peruanos que están allá instalados, que conocen el mercado? Eso es cierto, pero también tiene sus bemoles. Una cosa es hablar de la población y de esa población cuántos tienen la expertise y la capacidad para negociar y llegar a los canales de distribución. Decenas de miles, señor. Probablemente pueden haber miles o cientos de miles, yo conozco muchos de ellos, no niego que hay muy buena capacidad. Es cuestión de organizarlos en algunos casos, como se ha hecho con los peruanos en Japón. Se puede repetir la historia en Estados Unidos, pero lo que yo les digo no es solamente el que haya peruano. El criterio más importante es el mercado. Si el peruano que existe en algún lugar de los Estados Unidos responde a los criterios del mercado, bienvenido. Quisiera agregar 2 frases que aprendimos esta mañana. Las cifras que se emplean en solo 3 años de implementación del Tratado de Libre Comercio con el Perú y Estados Unidos implican, como nos contaron esta mañana, más de 500 empresas peruanas han exportado productos no tradicionales, nuevas empresas. Hasta el 96% del aumento en las exportaciones peruanas a los Estados Unidos salen de estas pequeñas empresas. Así que se está notando un aumento y veremos hasta qué punto llega de acuerdo con los criterios del doctor Marca. A mí lo que me preocupa es la idiosincrasia que tenemos los peruanos y los latinos. Hemos hablado muy bien del tema cómo se ha estabilizado la economía del país, pero nosotros reaccionamos por presión, ¿no? Es decir, tuvimos que llegar a la peor manera de hundirse económicamente para decir tenemos que salir adelante. El terrorismo tuvo que llegar a su máxima expresión para poder salir adelante. Ahora hay otros problemas, ya el tema económico está caminando, es un eje que está caminando. Hoy temas como usted mencionó, el tema de seguridad, el tema, ¿no?, de desarrollo económico de otras actividades productivas, que son los que nos deben interesar en estos momentos. Y uno de los problemas que a mí me preocupa definitivamente es la mentalidad que tenemos y la idiosincrasia. Quiero atravesar la avenida porque muchas de las cosas que ustedes han dicho yo lo he experimentado. Uno de los primeros problemas que he tenido como exportador es encontrarme con muchos latinos. Debo decirlo con mucha honestidad. Hay quienes sí hacen negocios serios, pero el tema es el de la propia casa, ¿no? Personalmente en Estados Unidos mis mejores socios fueron los gringos, ¿no? Gente muy seria, muy cumplida, que realmente permitió hacer y crear negocios muy activos. Pasó lo contrario que dice Oscar, ¿no? Que es decir, que tuve que entrar a todo el mercado norteamericano exportando artesanía. No, Miami no me pude concentrar, tuve que encontrar los productos latinos y vendíamos por correspondencia, ¿no? Entonces sacábamos 500,000 de catálogos cada temporada, ¿no? Que es
poco realmente. Sears saca 5 millones y llegamos luego a vender al Pier 1 Import, ¿no? Entonces hay una buena experiencia con respecto a esto, pero uno de los temas, cuando hacíamos el tema del call center, uno de los problemas era que los clientes que llamaban, los principales compradores, eran gringos. Los latinos eran los que hablaban mal de los productos, ¿no? Llamaban nomás para criticarlos y llamaban para decir que están caros, ¿no? Esa es la experiencia con respecto a esto. Primera idiosincrasia, hablo de la idiosincrasia política, que definitivamente estamos en un momento en el cual, por decir, la economía está estable y estamos rezamos que ojalá no entre un gobierno populista y desbarate todo lo avanzado. Fíjense el tema idiosincrático, ¿no? Segunda idiosincrasia, nos vamos a exportar y nuestro problema es encontrarnos con gente latina que pueda hacer esto. Tercero, cuando íbamos a las ferias internacionales, nuestro gran dolor de cabeza era encontrarnos con empresas peruanas que eran nuestra competencia. ¿Por qué? Porque todos querían hacer el negocio inmediatamente. No les importaba, ni prevían mercados, no sacaban costos, sacaban solamente el FOB. Los grandes clientes son los minoristas. Es el gran potencial y tienes que vender a CIF, no vender a FOB, no sacar sus precios y querían un cliente que luego, la experiencia de todo importador y las quejas de todos los importadores era: no me cumplen los pedidos, me han dejado plantado y mis embarques llegan con sus mercaderías rotas. Esa es la experiencia que realmente en la práctica se vive. Y luego, estamos hablando ya del tema de los exportadores, y la cuarta experiencia de informalidad, supuestamente, es que nos vamos a la Feria de Madrid, éramos la única empresa peruana, el embajador peruano nos fue a visitar, nos sentimos halagados, vino con su agregado comercial y dijo: ¿qué venden más? Y nosotros dijimos: vendemos más estos productos. Muy bien. A la semana siguiente viene un informe de inteligencia comercial de la embajada peruana en España, dando un informe de inteligencia comercial, y al año siguiente teníamos 10 empresas que estaban yendo a esta feria donde estábamos yendo nosotros y no sabían qué vender y cómo vender, ni tenían apoyado por Perú, y no tenían ni la peregrina idea qué hacer. Tuvimos que ayudarlas porque no hay asistencia técnica, no hay capacitación. Son temas muy duros. Entonces nos cuesta trabajo, como decir, ahora, dicho sea de paso, trabajamos con gente productora, no de muy bajos recursos, artesanos, ¿no? Que eran incumplidos, informales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo formalizamos? Y sentimos también que los sistemas del Estado, si muy bien han mejorado, también siguen siendo informales, ¿no? Siguen siendo lentos y siguen siendo pesados. Eso todavía no ha cambiado mucho, pese al desarrollo económico y a las cifras que ustedes han expresado. Capaz, esa sí es la preocupación, ¿no? De capaz el ciudadano a pie, el que quiere entrar a los mercados y que realmente no encuentra respuestas inmediatas con respecto a esto. Y termino solamente con algo. Profesionalmente he trabajado en el diseño de centros de innovaciones tecnológicas, de CITES, y también de parques tecnológicos que todavía recién está entrando en el Perú. ¿Qué, disculpen la expresión, parto ha costado convencer a los empresarios latinos en invertir en innovación tecnológica? Porque si no invierten en innovación tecnológica, no generan el desarrollo de sus empresas. Y el problema del empresario latino es que es cortoplacista. Es decir, que ahorita quiere meter plata y quiere ganar mañana. Y bueno, hago una reflexión general cruzando los dos puentes, el profesional y el empresarial, que de alguna manera yo lo veo y a veces me pongo a rezar como muchos otros para que todo vaya bien. Gracias. Coincidimos con tu comentario, con tu experiencia. Creo que justamente el tema central lo que queremos hacer en el país y específicamente en la universidad. Ejemplos pueden haber y muchos casos, como le decía, no son representativos en términos de porcentaje del PBI, pero sí es el camino que estamos trazando. Yo puedo hacer varias comparaciones de empresas peruanas, una que tiene, me gustaría decir nombres tanto de la empresa como de los empresarios, pero esta tiene alrededor de 25 años. Y otra que tiene, estamos en 2013, empezó en el 2004, tiene 9 años. La que empezó en el 2004 ya tiene 3 oficinas, 2 en Estados Unidos y 1 en Canadá. El promedio de edad de estas personas, uno con muy buena formación, no pudo jugar la de la otra persona. ¿Ok? No. ¿Se apagó? ¿Qué pasó? El de ¿Is it on? ¿Qué pasó? ¿No? Había dos, ¿no? Bueno, siguiendo con la comparación, son dos empresas peruanas, pero con cultura distinta.
esta persona que actúa con 3 oficinas, 2 en Estados Unidos y 1 en Canadá, hoy día se exporta a sí mismo. Es un peruano que tiene 31 años y la operación que antes hacía desde el Callao y distribuía por la Florida, hoy día lo hace desde Canadá. Porque comenzó a averiguar que sus principales clientes se concentraban entre la zona de Boston, en la zona de Nueva York, Chicago, etc. ¿Y cuál era la mejor forma de distribuir los productos? ¿Cómo entrar a Estados Unidos? Y al menor costo. Hizo toda una estrategia de distribución física internacional. Y encontró que del lado canadiense era mucho más barato y había obviamente mayor frecuencia, menor costo y menor problemas que estar entrando desde la Florida hasta la parte norte. Pero él hizo todo un trabajo de inteligencia comercial. Obviamente, las empresas que hacen investigación y desarrollo, no solamente en el lado de la oferta, sino también en el lado de la comercialización, la primera regla es quedarse mudos. Es decir, si esto se lo comentan a alguien cuya obligación es difundirla, obviamente se va a multiplicar. Y probablemente la multiplicación genere mayor multiplicación de problemas, porque todos pueden tener la misma información, pero no la misma capacidad gerencial. Este es un caso. Otro caso, también igual. Esta persona comienza a ver que todo el mundo entra a desarrollar los productos que tenemos que son muy interesantes de la biodiversidad, como el caso de Sacha Inchi. Pero a él le habían dicho la fórmula, recurso, producto, marca. Recurso, producto, marca. Nosotros seguimos teniendo muchos recursos, muy pocos productos, y detrás de esos productos la buena suerte o la mala suerte no es del producto, sino de quien está manejando los productos. Y hablamos de los empresarios y no de los empresarios, como diría un colega. Entonces, cuando hablamos de empresarios, estamos hablando de perspectiva de corto, mediano y largo plazo. ¿Qué averiguó él? Que los márgenes de utilidad en hacer aceite eran muy bajos y mucho riesgo. Comenzó a identificar qué es lo que pasaba detrás del aceite y él comenzó a hacer lo que muy pocos de nosotros hacemos. En Estados Unidos hay muchas bases de datos de I+D, hay muchas bases de datos de patentes que caducan, hay mucha información tecnológica y se puede experimentar a muy bajo costo. Él comenzó a desarrollar dentro de las tendencias jabón 100% biodegradable hecho de Sacha Inchi. Obviamente el cómo se hace, eso es la historia de él. Pero lo más interesante, digo, ¿y a quién se lo vendo? ¿Al primero que me lo quiere comprar? No. En la medida que crece el valor agregado del producto, tiene que crecer el valor agregado de la gestión de comercialización. Y él lo único que hace es controlar su producción, porque sencillamente quien le paga por un jaboncito más o menos de 60 gramos, 100% biodegradable, son empresas que son nichos de mercado comprometidas al 100% con la parte ambiental y la parte social. Eso implica certificación ambiental, certificación social y un producto 100% biodegradable. Él vende directamente a 3 cadenas de orden y le falta producción. Tercer ejemplo, empresarios peruanos 100% con visión estratégica. El tercer ejemplo es de un peruano que su formación en los negocios la fue haciendo, pero siempre tenía muy claro que la formación básica era que las relaciones tienen que ser no solamente de ida y vuelta, sino que tienen que ser duraderas. Y esto en los negocios se llama la teoría de relaciones. Él comenzó siendo un atleta profesional, y como atleta profesional ha sido campeón panamericano, olímpico, etcétera, de lanzamiento de bala. Y lo que le molestaba a él es que cada vez que iba a algún campeonato siempre encontraba souvenirs de todo tipo, menos de lanzamiento de bala, menos de jabalina, menos de los deportes que usualmente no son los más populares. Y él empezó haciendo polos como souvenir para estos deportistas que son, digamos, lo menos dentro de la gran cadena de deportistas. Así empezó, de deportista calificado a un empresario que empezó en Gamarra y empezó con los productos, pero para nichos de mercado, a los atletas. Hoy día vende a 130 países, exporta a 130 países. Según él, tiene más de 2 millones de productos. En el fondo, él tiene razón, desde el punto de vista de marketing, son más de 2 millones de productos, porque cada polo con una inscripción en inglés, que lo entiende, no cualquiera, porque una cosa es estar, si ustedes hacen una línea imaginaria en los Estados Unidos, en un extremo Miami y en el otro extremo Portland, imaginariamente es el mismo país, pero imaginariamente son diferentes consumidores norteamericanos. Por lo tanto, una expresión puede ser muy bien entendida y aceptada e interiorizada y comprada en un producto en Miami, pero no en Portland. Lo mismo sucede en diferentes países, ahora multiplíquenlo por diferentes idiomas. Viva el Perú, carajo, lo entendemos nosotros y nos ponemos orgullosos, sobre todo en el extranjero, pero acá es producto común y corriente. Ahora, ¿cómo hace esta persona para vender a 130 países
Obviamente las estrategias son otras. Tiene un equipo gerencial de primera, la habilidad de él ha sido ser capaz de ver con quién se rodea. Tiene estrategias logísticas, tiene estrategias digitales, tiene 4 puntos de reempate y tiene alianzas en el caso de Estados Unidos con UPS. El producto llega en 24 horas en cualquier lugar de los Estados Unidos y en el caso de Europa llega en 48 horas. Tiene sus estrategias, tus hubs logísticos, tanto en España como en Estados Unidos, y ahora acaba de abrir uno en Marruecos. La idea es trabajar con la diversidad cultural, todo a base de polos. 3 ejemplos de visión estratégica. Y como le digo, bienvenidos los peruanos, bienvenidos los latinos, bienvenido cualquier persona que cumpla los requisitos de las exigencias de los mercados. Mi nombre es Alan Espinosa, manejo una consultora de comercio exterior. Justo estamos innovando en el tema de tecnologías aplicadas a poder internacionalizar empresas peruanas de manera electrónica. El tercer caso que comentaba era la empresa Aidacus, que es una de las pocas empresas que supo enlazar el tema de innovación tecnológica con el tema de exportación o aprovechar ciertos tratados de libre comercio para poder exportar de manera, conseguir los clientes de manera electrónica, ¿no? Como acá el colega de costado también comentaba, se aplica muy poco o es muy poco conocido en empresas las cuales innoven de manera tecnológica en empresas ahora llamadas startups. También formo parte de una comunidad de startups, una de las más grandes del país. La mayoría somos jóvenes, desarrolladores, diseñadores, todos metidos en temas tecnológicos y que justo no conocemos o no, el Estado no se fija en este tipo de negocios, ya que son difíciles de medir, su proyección económica, entonces es muy difícil de medir, pero está demostrado en todos los casos mundiales, startups o negocios tecnológicos, que el crecimiento de una empresa tecnológica es mucho más elevado que una empresa tradicional. Los crecimientos mensuales pueden crecer más allá de los 2 dígitos y pues, son más fáciles de escalar a diversos países o regiones. En este tema, en el marco del TLC, mi preocupación es esta, que a nivel de legislación peruana, ¿qué tipos de incentivos, qué tipos de inversiones? Hasta ahora solo hay el de Concitec, el Fidecom, está en planes, mencionan el Perú Startup o Startup Perú, pero no se tiene un buen entendimiento porque no nos permiten crecer. O sea, por ejemplo, tengo un colega que quiso abrir su empresa de crowdfunding, que es financiamiento colectivo, y la legislación no le permite. La idea era muy buena, tenía potencial de crecimiento a nivel latinoamericano, pero la legislación peruana no ayuda a esto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, los pocos que tenemos ideas de innovación tecnológica, irnos a otro país? El más cercano, Chile, que nos lleva años luz en estos temas de innovación, los cuales directamente mandan muchos de sus startups, van directamente a Silicon Valley y Estados Unidos. Entonces, aprovechando el tratado del TLC, ¿por qué en su momento no se negoció estos temas de transferencia tecnológica o de alianzas entre las universidades para poder intercambiar ese tipo de conocimiento, el cual beneficia a las empresas peruanas y podamos juntar, hacer este match junto entre los grandes productos que tenemos y no exportarlos ya de manera tradicional, sino que sea el siguiente paso, que nuestro primer paso de internacionalización sea de manera electrónica y aplicando estos temas de marketing, publicidad y ir de la manera adecuada al consumidor norteamericano, latinoamericano que vive en Norteamérica, ¿no? Mi preocupación es esta, ¿el TLC apoya a este tipo de innovación? ¿Hay algún marco sobre esto? El TLC sí tiene un componente de propiedad intelectual y tiene un componente de tecnología, y es bien abierto. Donde es muy restringido es en lo que ya conocemos, que es el mundo de los bienes físicos. Y como bien indicas, si vamos y le tocamos la puerta al sistema de promoción de exportaciones en el Perú, nuestro sistema privado y público está pensando más en minerales y en macro que en la parte intangible. Entonces es uno de los problemas de estar trabajando muchos años solamente en una sola tendencia y encima en origen. Obviamente es algo que hay que innovar, que hay que cambiar. No es una novedad. Ahora, como Perú está trabajando justamente una encuesta donde se están identificando cuáles son las barreras, no las típicas barreras en términos de tipo de cambio, en tipo de drawback, etc., donde son estímulos que en algunos casos han sido, digamos, negativos. Si hoy día el drawback lo duplicamos, van a aparecer el doble de exportaciones, y si el drawback se cae, desaparecen los exportadores. Entonces ahí tenemos un tema de cómo el sistema se está concibiendo. Pero
nuevamente llegamos a un tema que creo que tú, por todo lo que has comentado, vas a ser capaz de identificar. Hoy existe lo que se llama, no quería hacer los nombres de las empresas, pero tú has mencionado y efectivamente es Aira. Ahora que dar nombres, voy a dar nombres y con mucha autoridad porque son mis alumnos de esta casa de estudio de la Universidad del Pacífico. Innovación tecnológica no es solamente la parte de tecnología de información. Por ejemplo, Dirose es una empresa que produce y exporta páprica. Esa empresa que está en el norte del Perú empezó en la universidad y empezó con lo que quizás mucha gente empieza con actividades de poco valor, pero dentro de su realidad y sus primeros pasos fueron a copiar. Hoy día obviamente tiene oficinas en el extranjero, pero ha sido una evolución acelerada para la realidad nuestra, pero completamente normal dentro de la media del crecimiento de las empresas norteamericanas y más aún dentro de las empresas de Hong Kong. O sea, a qué velocidad se internacionalizan las empresas de Hong Kong es diferente a las norteamericanas, a las europeas, y nosotros los latinos podemos tener esa facilidad de acelerarse. ¿Qué es lo que hizo Dios? ¿Cuál es el problema que él tenía aquí en el Perú? Muy simple. Al momento de cosechar, él no puede pagar como un esparraguero. Al momento de cosechar no puede pagar quizás como muchas empresas que pueden tener mayores márgenes. Entonces, cuando coinciden las fechas de cosecha, todo el mundo se pelea por la misma mano de obra. En zonas del Perú como Ica, y como bien decía David, hablar de esto como problema hoy en día es justamente algo inimaginable en la década de los 80 y parte de los 90. Hoy ya estamos hablando de otras cosas y buena hora. ¿Qué pasa en ciertas épocas en Ica? Sencillamente hay pleno empleo y cuando alguien tiene mano de obra adicional no hay de dónde sacar, a menos que haya que pagar más. ¿Cuál fue la innovación de Dios? Muy simple. Comenzó a buscar en las universidades quiénes están haciendo algún tipo de experimentación y encontró alumnos de la UNI que trabajaban en mecatrónica y comenzó a diseñar robots para cosechar. Y hoy día tiene un 50% de cosecha robotizada y un 50% obviamente con mano de obra, que es la que siempre hay, porque hay un impacto social de la mano de obra. ¿Cuándo utiliza la mano de obra? Cuando cae la demanda por esta y él utiliza esa demanda. Pero acá viene el tercero, que cuando se comenzó a trabajar esta innovación tecnológica de manera robotizada, él utilizó los fondos del Estado peruano, específicamente los del INSIT, pero también utilizó las capacidades tecnológicas que existen en las universidades norteamericanas, específicamente en UC Davis. Entonces, en muchas universidades existe todo un área de ciencia y tecnología. Lo que pasa es que desconocemos qué es lo que se está haciendo. En parte porque no estamos acostumbrados a leer revistas o journals de naturaleza científica, obviamente de lo más común. Segundo, tenemos que estar formados no solamente para entenderla, sino para poder generar a partir de un paper, de un journal, una relación con alguien que esté investigando. Esa capacitación él la tenía desde acá y fue capaz de generar los nexos con UC Davis y con 2 universidades nacionales en Estados Unidos. Y el paso siguiente fue que hizo la organización y fue mucho más rápido patentar su invento, entre comillas, en Estados Unidos que en el Perú. Pero por el TLC te permite ir y vuelta, te permite hacer los registros tanto en Estados Unidos y homologarlos en el Perú. Hoy día él está trasladando ese know-how, esta capacidad hacia el nivel, a reducir los costos de la cosecha. Gracias. Desafortunadamente no tenemos más tiempo, pero esto ha sido sumamente interesante. Yo no sé, me parece que hay una falta de organizaciones o en el gobierno mismo para ayudar y aconsejar a los peruanos que quieren exportar cómo deben hacerlo. En los Estados Unidos tenemos todo un departamento de comercio en nuestras embajadas, tenemos partes de la embajada que tienen responsabilidad para ayudar a que la gente exporta. No sé, parece que mucho de esta infraestructura no existe, y a pesar de que todas las buenas cosas y las innovaciones de que usted ha hablado, es interesante que tanta gente aquí están preguntando cómo se puede sobrepasar todos estos obstáculos y cómo pueden conseguir información. Entonces hay
Yo salgo de aquí, no sé si yo estoy hablando para todos, pero salgo de aquí con una impresión de que hay cosas muy básicas que se puede hacer para aumentar el porcentaje de las exportaciones y me parece que la Universidad del Pacífico es buen lugar para comenzar con usted y sus colegas y tal vez tiene el departamento de comercio, ¿qué hace? Yo no sé, pero entonces yo termino con esto. ¿Algunos de los panelistas quieren añadir algo? ¿No? Pero esto ha sido muy, muy interesante para nosotros. Ojalá que ha sido interesante para ustedes. Muchas gracias por parte de todos nosotros, del Centro de Tecnología y Misterio, de todos los panelistas, por sus muy buenas preguntas y comentarios. Y por favor, no sé cómo decirlo en español, a round of applause for the panelists. Sí.